Muchas gracias, amigo Arturo. Yes, you are on. You can hear me? Okay, now I'm there. Very good. And it is wonderful to be back in Mexico. Es muy especial estar de nuevo en México. Arturo is a great friend, Arturo es un gran amigo, so supportive me apoya mucho of my ministry. I want to support his ministry y también quiero apoyar su ministerio and all of you. y a todos ustedes. But I do not know, who was he talking about? Pero no sé de quién estaba hablando ahí. Sounds like an interesting fellow. Suena como un tipo interesante el que está ahí. Well, your city is beautiful. It's Sus- got culture, it's got history. Su ciudad es maravillosa, tiene historia y tiene cultura. Every year I want to learn more about Mexico. Cada año quiero aprender más acerca de México. And not just the present, but also the past. No solo sobre el presente, pero también sobre el pasado. The glorious parts and the inglorious parts. Las partes gloriosas y las no tan gloriosas. And the history of the indigenous peoples, so fascinating. Por ejemplo, la historia de los pueblos indígenas es fascinante. Right now I'm studying Mayan history. Justo ahora estoy estudiando historia maya. They're far more impressive than I ever realized. Son mucho más impresionantes de lo que yo me había imaginado. And again, just to say, it's been a great conference this weekend, and thank you, Arturo, for making it work. Ha sido una gran conferencia este fin de semana y gracias Arturo por hacerlo funcionar. Greetings from Atlanta. Saludos desde Atlanta. We're a church, just over 1,000 members. Somos una iglesia de un poco más de 1,000 miembros. We're not big like Ciudad de Mexico, No somos tan grandes como ustedes, pero estamos grande, en una manera. Okay. So love, mucho amor de North River. ¿Cómo se llama nuestra iglesia, nuestra congregación? North River, Río del Norte. Hay más de 200 universitarios. Y es la parte de la iglesia que crece más frecuente, consistently. Consistentemente. My friend asked me before I preach the word Mi amigo me pidió que antes de que predicara la palabra, to share a few minutes about my ministry. que por unos minutos les compartiera acerca de mi ministerio. Now, I did this yesterday. Yesterday I had many stories. Today I will not tell stories. Ayer lo hice también y conté muchas historias, pero hoy no voy a contar tantas. This is this year's schedule. Este nada más ha sido el itinerario de este año. It's pretty busy, Ha sido muy ocupado. but the truth is I really love to teach. Pero la verdad es que a mí me encanta enseñar. As a young Christian in 1977, I just wanted to share my faith. Cuando era un joven cristiano en 1997, lo único que quería era compartir mi fe. I still love to do that, but I love to teach anyone who will listen. Aún amo eso, pero también amo enseñar a cualquiera que quiera escuchar. Like the Esdras project, we have AIM. We have Athens Institute to train people. These are some of our main teachers. Así como en México tienen la Fundación Proyecto Esdras, allá tenemos el Instituto AIM, también para entrenar en el ministerio. It's a 200-hour program, Es un programa de 200 horas and then people graduate. y la gente se gradúa. Like this proud father standing next to his son in Manila. Como este orgulloso papá que está junto a su hijo que se graduó en Manila, Filipinas. Or here you can see the group. We have two groups in the Caribbean. This is the group in Trinidad. También tenemos dos grupos en el Caribe. Este es el grupo en Trinidad. There are 25 programs like ours around the world. Hay 25 programas más o menos como el nuestro alrededor del mundo. Because I'll tell you, I've visited most of the churches in our group, our movement, and in most of the churches, people want to learn Bible. We need to do a better job. Yo he visitado la mayoría de las iglesias en nuestro movimiento y en todas las personas quieren aprender más de la Biblia, quieren hacerlo. Some places are stronger than others, but it is a need. Algunos lugares son más fuertes en esto que otros, pero en todos hay la necesidad. Which flag is that? ¿Qué bandera? A ver, ¿de qué país es esa bandera? You know, last year, thanks to President Obama making some good decisions, it's easy for me, a gringo, to go now to Cuba. El año pasado, gracias al expresidente Obama que hizo buenas negociaciones, ya es más fácil para mí como gringo viajar a Cuba. That was the car I was mentioning to you. Yes. I think my father had that. Ese es un carro allá en Cuba que dice que su papá parece que tenía uno de esos. In the year 1959,
relations stopped between U.S. and Cuba. En el año 1959 las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se detuvieron. That was the year I was born. En ese año nací, So all my life I was blocked. así que toda mi vida he estado bloqueado. But it's a wonderful country, and the small churches there are very encouraging. Pero es un país maravilloso y las pequeñas iglesias que hay ahí son muy animantes. ¿Quiénes son los revolucionarios verdaderos? Noche es fidel, mas ellos. Con el evangelio en la mano, el Espíritu de Dios en su corazón, evangelizando Habana y todo el país. ¿Me entiende? Okay? Okay. I teach a lot in Europe, in Europa, Enseño mucho en Europa también, in the Russian part of the world, en la parte rusa del mundo and other places too. y también en otros lugares. In the last few years, say the last 10 years, I've been going often to Africa. En los últimos 10 años he estado viajando a menudo a África. ¿Pueden reconocer esta bandera? Yo sería impresionado. ¿No? Nigeria. Es Nigeria. West Africa is a difficult and troubled part of the world. África Occidental es un lugar difícil y problemático en el mundo. But the gospel of Jesus shines very brightly, and there's lots of good news. Pero el Evangelio de Jesús está brillando increíblemente y hay grandes noticias acerca de Jesús. Oh, come back. Okay. This is Nigeria. Esto es Nigeria. I just want you to have perspective. Solo quiero que tengan perspectiva. You see on the west is Benin, on the right is Cameroon, okay? En el oeste está Benín, Benín. y en el A derecha Cameroon. Camerún. And if you go up, you go to Burkina Faso. Y si vas para arriba, llegas a Burkina Faso. Ahora somos todos orientados. Okay, we're all good now? ¿Ya estamos orientados todos? Okay. Such a great spirit. Qué increíble espíritu. Now, I took this photo of your traffic Tomé esta foto de su tráfico on Friday evening. en la tarde del viernes. And I thought, well, you have some traffic, Y dije, sí, tienen algo de tráfico. but it's not like Lagos, it's not like Pero no Nigeria. es como Lagos, Nigeria, está peor. I'll tell you, it's not like Indonesia. Y tampoco como Indonesia. I mean, in Nigeria, maybe you're waiting in the traffic for 2 or 3 hours. En Nigeria esperas en el tráfico de 2 a 3 horas. I talked to brothers in Indonesia, and they are in traffic. Hablé con hermanos de Indonesia y ellos están en el tráfico. A veces 12 horas o 20 horas, especialmente when it rains. Cuando llueve. Yeah, you're right. Okay, I know how to say when it snows, but that doesn't work there. No, aquí no neva. Our church in Lagos is very large, Nuestra iglesia en Lagos es grande and there are so many great people there. y hay gente increíble también ahí. We have our training program, Tenemos un programa de enseñanza and after many years of work y después de muchos años de trabajo in the entire region, en toda la región, we were able to see 3 appointed teachers. fuimos capaces de ver 3 nuevos maestros. And as you can see, this was in August. Esto fue en agosto del año pasado. One of them was one of my students in AIM. Uno de ellos era uno de mis estudiantes en el Actually, programa no, AIM. all of them. Todos ellos. And the guy at the top, Y el que is- esté arriba he's a Nigerian who speaks German. es alguien de Nigeria que habla alemán. Alemán. ¿Por qué? Porque fue bautizado en Alemania. So habla francés, alemán, inglés y 2 o 3 idiomas tribales. Y también en el rincón, Fred George. Fue mi estudiante en el programa maestría en Lincoln Christian University. So much talent here. Mucho talento aquí. The problem is El problema viene siendo 3 men. que son 3 hombres. Because you see, in Mexico, Porque en México I was so encouraged when you had your appointments. yo estuve tan animado al escuchar de los nombramientos de maestros. 2 men and a woman, that's better. 2 hombres y una mujer. Eso está mejor. Because women are more spiritual than men, usually. Porque usualmente las mujeres son más espirituales que los hombres. Women like to read more than men, almost A las always. mujeres siempre les gusta leer más que a los hombres. So we are big supporters of women in teaching and have been for many Así years. que vamos a apoyar mucho que haya mujeres en el ministerio de enseñanza. Gilbert, one of the teachers,
said yes. I said, come to the Congo with me. He said yes. A Gilberto, uno de los maestros, le dije, oye, ven al Congo conmigo, y dijo que sí. We have made many trips together. Hemos hecho muchos viajes juntos ya. And it wasn't very far, maybe 800 kilometers. Y no era tan lejos donde íbamos, unos 800 kilómetros. But it was 3 flights. Pero tuvimos que tomar 3 vuelos. And as you can see, we went to both Congos. Y como puedes ver, fuimos a ambos Congos. There's the little Congo, Está el pequeño, which is right here. ahí está en la pantalla. And then the big Congo, which is one of the biggest countries in the world. Y después está el Congo Grande, que es uno de los países más grandes del mundo. Probably famous for the 70 different militia groups and for Ebola. Probablemente lo has escuchado más por las 70 diferentes milicias que operan en el país y por el ébola. But we went first to the little Congo. Pero primero fuimos al pequeño. And there was a little problem Pero había un pequeño problema with the airplane con el avión, because they lost Gilbert's baggage. porque se perdió el equipaje de Gilberto. So we were very delayed, Así que estábamos muy atrasados. arriving at night to the home where the church was, the leaders of the church were meeting. Llegamos tarde a la casa donde la iglesia se había reunido para esperarnos. They were waiting 1 hour. Esperaron por 1 hora. Now, in the United States, En los Estados Unidos, if you're an hour delayed, si tú estás retrasado 1 hora para una reunión, you know, there comes with this certain attitudes and certain entitlements. seguramente lo que nos pasaría es ciertas actitudes que nos harían en nosotros y cierta, I want an apology. por ejemplo, la gente diría, quiero una disculpa, I want my money back or Quiero- partially refunded. quiero mi dinero de regreso o al menos un reembolso parcial. And if you don't like that, Y si no te gusta eso, I'll get angry yo me enojo and I'll build a wall around you. That's what I'll y do. voy a construir un muro alrededor para que no te me acerques. Okay. But to their credit, Pero para su crédito, no one complained. nadie se quejó And I was able to teach. y pude enseñar. And my friend Gilbert, Y mi amigo Gilberto, he translated él me tradujo, because they all speak French. porque todos hablan francés. This is the church leader Él es el líder de la iglesia, on the left side. del lado izquierdo. He is also a cabinet member of the government Él es un miembro del gabinete del gobierno for energy. de energía. So he talks to the president all the time. Así que es como un asesor del presidente todo el tiempo. And in his free time, he leads the church. Y en su tiempo libre dirige la iglesia. Because with politics, you know, you have lots of free time, right? Porque estando en la política, como sabes, hay mucho tiempo libre. Depende lo que hagas. Yeah, okay. I should be more respectful. Creo que tengo que ser más Debo respetuoso, ¿verdad? mostrar más respeto. Okay. Well, in the little Congo, En el Congo pequeño, in the capital city, Brazzaville, en la ciudad capital, Brazzaville, you are across the river from the big Congo. hay un río solamente que te divide del Congo Grande. So here I'm looking at Kinshasa. Aquí estoy viendo a Kinshasa. You could swim the river, Puedes nadar a través del río, except for the cocodrilos excepto porque hay cocodrilos and the hippopotamuses. e hipopótamos, But it's very, very close. pero está muy cerca. And wow, what a place. ¿Y qué lugar? The big Congo. El Gran Congo. It's lovely, exciting, dangerous. Es amoroso también. Bueno, es encantador, A very es large animante, es peligroso, es una ciudad muy grande. You can see the church leaders there. Puedes ver a los líderes de la iglesia ahí. The brother, el hermano se llama Moisés. Yeah, so that's where Moses is. You know, estaban curiosos. Okay, ¿dónde está? Okay. Okay. And it was so great to speak to the church. Fue increíble hablar a esta iglesia. Here I'm with some of the campus students. Aquí estamos con algunos de los estudiantes universitarios. That's me right there in the middle. Ahí estoy yo en la mitad. I should be more explicit. Yo debo ser más explícito, ¿verdad? Because I just try to blend in. Normally I wear African clothes, Porque actually. normalmente cuando voy allá o donde sea trato de mezclarme con la gente para pasar desapercibido. The man wearing the Lakers camisa, El hermano que trae la playera de los Lakers, he's the campus leader. él es el líder universitario. He's also the best song leader. Es también un gran líder de alabanza. You have many great song leaders here. Ustedes tienen grandes cantantes de alabanza aquí.
in your city, en su ciudad, la ciudad de Gam. la ciudad de Gam. No tengo razón, Gam, la ciudad. It's okay. So this guy, full of energy, Este hombre estaba lleno de energía. when he was leading a song, Cuando él estaba dirigiendo una canción, one brother, he inclined to me un hermano se me acercó y se inclinó conmigo. and he said, you know, his wife died. Y sabes algo, la esposa de ese hermano murió. And cansado solo 3 meses. Solo llevaban casados 3 meses. Yeah. Estaba aconteciendo una reunión, all-night prayer meeting. You know, Tenían una reunión de oración de toda la noche because she was the campus leader for the women. porque ella era la líder de alabanza, la líder de ministerio de mujeres para los universitarios. They thought she was healthy. Pensaban que estaba sana, And just after midnight, she fell and died. pero justo después de medianoche en la reunión cayó y murió. Okay, this is not unique. We all know people who've died. Esto no es algo único, en realidad sabemos que mucha gente pues muere así And we know many people who will die, y también sabemos que mucha gente morirá, obviously. obviamente. But his spirit, just warm and energetic and so giving, it really touched my heart. Pero el espíritu que tenía este hermano tan energético, dando, entregándose, realmente tocó mi corazón. You know, they have good campus ministries in both Congos. En ambos Congos hay buenos ministerios universitarios. And the little Congo actually has more universities to the big Congo. En el pequeño tienen de hecho más universitarios que en el grande. And I think these are the future of our movement. Yo of creo what que we do. ellos son el futuro de nuestro So movimiento. important. Es tan importante ese ministerio. But you should also know Pero también debes saber, that I am more African than I look. pero que yo soy más africano de lo que parezco. And I don't only mean my DNA, as the scientists have shown, No solamente hablo del DNA, como los científicos demuestran, but the first time I visited the Ivory Coast in French West Africa, pero la primera vez que visité la Costa de Marfil en la parte oeste de África, the elders gathered around me los ancianos se reunieron alrededor mío and they crowned me. y me coronaron. Not espinos, okay. No de This is espinas. different. It's different. And they made me a chief, Y me convirtieron en un jefe. a nana. Se llama Nana, el jefe. No, nana. With N. Oh, I thought you said mañana, or manzana, or Nana. banana. Nana. But that's me. Pero ese And, soy yo. 2,000 witnesses, and I was also on the television. Delante de 2,000 testigos y en televisión nacional. And I came back and I told my family, I am now an African chief. Y regresé y le dije a mi familia, ahora yo soy un jefe africano. My wife says, so what does that change? Y me dijo, ¿y eso qué cambia? I will not be treating you well anymore. Y le No, dije, I did not say that. no, y de broma, ya no te voy a tratar bien nunca más. No, es broma. They said, where are your subjects? Y me preguntaron, ¿dónde están tus súbditos? Oh, they're back in the Ivory Coast. Se quedaron allá en Costa de Marfil. Every year I teach once or twice in Canada. Cada año enseño 1 o 2 veces en Canadá. This is Winnipeg, Aquí está Winnipeg, in the bottom of Manitoba, if that helps. abajo de Manitoba, por si eso te ayuda. It's very flat there. Está muy plano. They have a joke. Y hay una broma ahí que se dice, If your dog runs away from home, que si tu perro se escapa de la casa, you can still see him for the first 3 days. que por los primeros 3 días que se vaya lo puedes seguir viendo cómo va corriendo. Because the land is very flat. Porque todo está muy plano. But it's a wonderful church, Pero es una iglesia increíble, cosmopolitan. cosmopolita. And they wanted me to teach on Old Testament because the church was reading the Old Testament that year, the Y que entire Old Testament. querían que yo enseñara sobre el Antiguo Testamento porque toda la iglesia estaba estudiando el Antiguo Testamento en ese año. Another thing in my ministry, usually once a year I have a debate. Otra cosa en mi ministerio es que usualmente una vez al año tengo un debate. A few months ago, I had debate with that man, Hace unos meses tuve debate con ese hombre, Sheikh Shabir Ali. el Sheikh Shabir Ali. He's very famous. You can find him online. Es muy famoso, puedes buscarlo en internet. I've written a book on Islam, Yo he escrito un libro sobre el Islam and I teach about Islam in the university. y trato de enseñar sobre el Islam en la universidad. And what I always tell people is, don't just talk about people in other religions, talk to them. Talk to them, get to know them. Y lo que hemos dicho es, no solamente hables de gente de otras religiones, sino háblale a ellos. Here we are after the debate, Aquí estamos después del debate
Shabir said, can we do it again in 2019? Y el sheikh dijo, oye, ¿lo podemos volver a hacer en el 2020? We've had 3 debates. Ya hemos tenido 3. This last one was fun because the local imams brought their members. Y este último fue muy divertido porque los imanes locales, que son los jefes de las mezquitas, Imanes llevaron son a sus enseñadores miembros. de Islam. So that was great. And you can see that's Shabir on the left, Y ahí puedes ver a Shabir a la izquierda, our moderator, la moderadora en medio, and then me. y luego yo. Okay, Asia. Asia. I teach all over Asia, He enseñado en todo Asia, including Burma. incluyendo Burma, Burma, also called Myanmar. también llamada Myanmar. It's a Buddhist country. Es un país budista. Actually, a country where the Buddha visited in his life. De hecho, es un país donde Buda realmente visitó alguna vez en su vida. Hace 2500 años. It's also famous because it's a country where the Buddhists persecute the Muslims. Y también es un país famoso porque los budistas persiguen a los musulmanes. And that's in the news all the time. Y eso aparece en las noticias todo el tiempo. I was there before, but after 3 years I returned and the church had grown, it was bigger. Yo estuve antes, pero después de 3 años regresé y la iglesia era más fuerte y había crecido. And they were all Japanese. Y ahora había puros japoneses. No, I went too far. Okay. No, ya me fui muy lejos. Japan is a great place to teach. Japón es un gran lugar para enseñar. And Singapore, Y Singapur también. Indonesia, Indonesia. China, China. a country my wife and I visit now every year. It's an arrangement we have. Y ahora mi esposa y yo visitamos China cada año y es un arreglo que tenemos con ellos. This is Shanghai. Este es Shanghái. Our first time there was in 95 Nuestra primera vez ahí fue en 1995, when we adopted a Chinese girl from Shanghai. cuando adoptamos una niña china en Shanghái. It's a city of 26 million. Es una ciudad de 26 millones. You know, it was really amazing. Lo que fue impresionante, After our days in Shanghai, después de nuestros días en Shanghái, our friends said, let's drive to the nearby city of Hangzhou. mi amigo me dijo, vamos a viajar a una ciudad cercana. Until last year, I'd never heard of Hangzhou. Pero esa ciudad Hangzhou nunca yo la había escuchado. I knew Guangzhou, Yo conocía a Guangzhou and I knew a man in our church, his name Joe. y también conozco un hermano en la iglesia que se llama Joe, I'd never heard of it. pero nunca había escuchado a la otra We're ciudad. driving to this beautiful city. Viajamos a esta ciudad maravillosa Y digo a mi amiga, ¿qué es la población de Hangzhou? Respondió, 10 millones. 10 millones, una ciudad I had never heard of before. una ciudad a la que yo nunca había escuchado ni su nombre y tenía 10 millones de habitantes. So I give them 2 sermons a month and we visited. We even had a tour to Israel just for Asians. Les doy 2 sermones al mes y además vinieron conmigo a un tour a Israel. I write books, Escribo libros, English books, libros en inglés, usually, normalmente, actually always. realmente siempre. These are my 3 new books. Estos son mis 3 nuevos libros. They're all from the last 6 months. Apenas salieron en los últimos 6 meses. But on the table, we also have Spanish books. Pero también Douglas trajo libros y ahí hay también libros en español que deberíamos aprovechar. And we sell them to you for less than we paid for them. Y de hecho se están vendiendo a un precio menor del que yo mismo pagué por ellos. So if you're interested, that table is very small and there are very many of you, but you'll figure it out because you're Mexicans and Mexicans are resourceful. Bueno, y si te interesa puedes acercarte a la mesa. La mesa está muy pequeñita para el número grande de ustedes, pero como somos mexicanos nos lo vamos a ingeniar para poder llegar ahí. Here you're looking at Jerusalem. Aquí está Jerusalén. I normally lead a tour every year. Normalmente dirijo un tour aquí cada año. This is from February. Esto fue de febrero. An amazing place that will really help your faith Un lugar impresionante que te ayudaría mucho a tu fe. because you can rely on memory more than imagination in mentally reconstructing biblical scenes. Porque cuando se trata de reconstruir escenas bíblicas, si vas a un viaje a Israel, vas a poder pensar más en la memoria de la imagen que ya viste que solo en tu imaginación. Wow. Él es traductor muy competente. Okay. One thing we do, we have a devotional, singing devotional on the Sea of Galilee. Una cosa que hicimos es tener un devocional de alabanza en el mar de Galilea. For some people, this is the favorite part. Para algunas personas es su parte favorita. This year, it was so rough. The local guide said, in all his years in Israel, he's never seen the Sea of Galilee so rough. The boat was going. Este año el mar de Galilea estaba muy salvaje.
Estaba muy duro, entonces incluso el guía nos dijo que en todos sus años en Israel nunca había visto el mar tan agitado. Still, we were happy, and you can see the Chinese are dancing. Yeah. Pero aún así estábamos felices y puedes ver a los chinos bailando. I would love to tell you all about this. We had people there from Africa. It was mainly Asia and Europe. Tengo mucho que decirte de esto, pero ahí tuvimos gente de África y muchos de Asia. We're in Nazareth right now. Ahí es Nazaret. Now we're back in Jerusalem. Ya estamos de nuevo en Jerusalén. My favorite picture is the ant doing a selfie. There's an ant. Mi foto favorita es la de la hormiga tomándose una selfie. And maybe you saw this in the news last week. Y tal vez viste esa foto en las noticias la semana pasada. It's from the big Congo. Es del Congo grande. This man, he takes care of the gorillas, so he's like their papa. Él es como el papá de esos gorilas, los cuida. And so he's doing the selfie. Y se está tomando una selfie. And look how they're standing. Y mira cómo se pararon los gorilas. Just like modern humans, yeah? Así como los humanos modernos cuando se toman la selfie. Well, maybe one day you'll come on one of our tours. Pero tal vez un día puedas acompañarnos en uno de estos tours. Maybe like me, Tal vez como yo, a camel will kiss you. un camello te va a dar un beso. No charge. They did that free of Y charge. es gratis. So my wife did not come on that tour, Mi esposa no fue a ese tour but I was kissed by a female named Samantha. That was the camel. y yo fui besado por una camella que se llamaba Samantha. But as I said, that kiss, that kiss did not mean anything to me. Pero le tuve que explicar a mi esposa que ese beso no significó nada para mí. But it was very wet. Pero fue muy mojado el beso. One of the brothers asked me, "Is that very wet?" Un hermano me preguntó, oye, ¿eso fue muy mojado? So I walked over to him Pero me acerqué a él entonces and I rubbed my cheek on his cheek. y le froté mi mejilla en la suya para que sintiera. It's important to keep your skin hydrated, right? Hay que mantener la piel hidratada. Okay, right. Garden of Gethsemane. El jardín de Getsemaní. Another great highlight is we have church there. We have a Otra- special communion service in Gethsemane. Otra cosa increíble que hicimos en el tour es que tuvimos un servicio especial de la iglesia, del grupo que iba en el jardín de Getsemaní. That was our October group. Ese fue el grupo de octubre. And maybe one day you'll join me. Tal vez un día te unas. In fact, if we get 40, 50 personas, podría conducir un tour de mexicanos. ¿En Spanish? Sí, my associate is fluent in Spanish. All right. The guide we would use. Dice que si logramos juntar un grupo de 50 personas, nos promete hacer un tour con guía en español. If you want more, I'm on social media, Si quieres más de mí, estoy en las redes sociales, me puedes which is buscar. amazing because I'm not that social. Porque es increíble porque yo no soy tan social. If your English is strong, Si tu inglés es fuerte, sign up for my free newsletter. fírmate para mi boletín de noticias gratis. 66866, texta la palabra disciple en inglés. Y puedes textear It's la palabra discípulo o disciple en inglés. And now we come to the sermon. Y ahora sí, el sermón. Faith at long distance. Fe a larga distancia. This group is doing a series on the 7 signs of John. Sé que este grupo está haciendo unas series en las 7 señales de Juan. Last week, Humberto informed me, began with John 2. Is that correct? La semana pasada Humberto nos avisó que él comenzó con Juan 2, es correcto. John 2 contains the first of Jesus' 7 signs. Juan 2 contiene el primero de las señales de Jesús. Let me just give a little bit of background and then we'll choose our passage. Vamos a darles un poquito de contexto y vamos a ver después el pasaje. You can divide John into the book of signs, which ends in chapter 11, Tú puedes dividir el libro de Juan o el Evangelio de Juan primero en el libro de las señales que termina el capítulo 11 and the book of glory. y después sigue en lo que le llaman el libro de la gloria. In John, we also find 7 confessions of faith, starting with Nathanael and ending with Thomas. En Juan también encontramos 7 confesiones de la fe que empiezan con Natanael y terminan con Tomás. Also, there are 7 I am sayings. I am the bread of life, for example. También hay 7 dichos del yo soy en Jesús, como yo soy el pan de vida, por ejemplo. And then you have the 7 signs. Y también tenemos obviamente las 7 señales. So last week, you looked at water to wine. La semana pasada ustedes vieron la señal del agua convertida en vino. It's an amazing miracle, but it was modest. Fue un milagro impresionante, pero fue modesto. Most people didn't even know.
La mayoría de la gente ni siquiera sabía. See, when Jesus raises Lazarus from the dead or Jesus walks on water, that's more public, more obvious. Pero obviamente cuando Jesús levantó a Lázaro de la muerte, cuando caminó sobre el agua, eso fue más público. Today we'll look at a healing of a man, also a very modest miracle. Hoy vamos a ver otro de los milagros modestos que fue la sanación de un hombre. The third one is in Bethsaida, El tercero es el paralítico de feeding of the Bethsaida. 5,000. Después viene la alimentación de los 5,000. Jesus is on water, Jesús caminando en el agua. the blind man, and then Lazarus being raised from the dead. El hombre ciego y finalmente Lázaro siendo resucitado de la muerte. So those are the 7 signs. Esos son las 7 señales. And number 7 Y el número 7 points us to Jesus' resurrection. tiene que ver con, apunta más bien hacia la resurrección de Jesús. Each sign Cada señal shows us something about God, shows us something about Jesus. nos muestra algo de quién es Jesús y de quién es Dios. His control over quality, changing something into something different, water to wine. Por ejemplo, nos muestra el control que tiene Dios sobre la calidad, convirtiendo agua a vino. Normally, you can turn water to wine with grapes, but it takes some time. He did it instantly. Normalmente el vino se produce así, con agua, y luego puedes tener uvas y entonces puedes producir vino, pero él lo hizo instantáneamente. The second sign La segunda señal shows his power over distance, muestra el poder de Jesús sobre la distancia. and then his power over infirmity, La quantity, nature, misfortune, and even death. Y cada una de las señales va el poder sobre la distancia, la enfermedad, la calidad, el poder sobre la naturaleza, el poder sobre el infortunio y el poder finalmente sobre la muerte. Okay, that's the background. We're focusing on just one passage in John, the second sign. Eso fue el contexto. Nos vamos a enfocar solo en un pasaje del Evangelio de Juan, la segunda Now, señal. this is not the second miracle Jesus did. Esto no es exactamente el segundo milagro que Jesús hizo. Even in John, there are many miracles of Jesus between the first and second. Aún en Juan hay más milagros de Jesús entre la primera señal y la segunda. These are just the 7 miracles that John focused on when he wrote his gospel. Sin embargo, estas fueron simplemente las 7 señales en las que el apóstol Juan se enfocó cuando escribió su evangelio. Okay? ¿Está bien? We see also También vemos that each sign has something to do with time. que cada una de estas señales tienen que ver algo relacionado al tiempo. You know, they have no more wine, and come on, we need more wine. The wedding week is still in progress. Por ejemplo, el primero fue en la boda, se acabó el vino y obviamente necesitaban más vino porque había la gente ahí y la boda seguía. As you'll see, the second sign is also about time. La segunda señal también es acerca del tiempo. And then we see the 38 years. Luego vemos el paralítico incapacitado por 38 años. We see an issue, it's too late in the day for food. También vemos la cuestión de la comida, la cuarta señal, que era demasiado tarde para organizar la comida ese día. And so forth. Y así cada uno. So all 7 have something in common. Así que todas las 7 señales tienen algo en común. Here we are focusing on the second sign, the healing of the son of the official. Aquí estamos enfocándonos en la segunda señal, la sanidad del hijo del oficial. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido agua en vino. So, en el mismo lugar. Y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Ok, tal vez es diferente la traducción. Es la traducción la Biblia de las Américas. Ok, porque yo vivo en las Américas. Ok, you like? So, Jesus goes to Cana, what should we say? He meets this royal official. Jesús fue a Caná y conoció a este oficial real. The boy can die. El niño, de hecho, podía morir. The father is desperate. El papá estaba desesperado. Jesus will heal him. Jesús lo iba a sanar. Ideally, people would not need to demand miracles. Jesus is a little frustrated in verse 48. En el versículo 48 vemos a Jesús un poco frustrado porque se queja de que si no veían señales y milagros no creería la gente. But he will heal him. Pero aún así decide sanarlo. Okay. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba
que bajará y sanará a su hijo porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo, si no ven señales y prodigios, no creerán. Okay, let's continue. Vamos a continuar. Can you read la Biblia? Is it demasiado difícil para ti con esta traducción? No, it's Oh, okay. can you read that sentence? Yes. Dice, el oficial del rey le dijo, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Now, listen. Was Jesus with the boy? Ahora escucha algo, piensa, ¿Jesús estaba con el niño? No, he's with the father. No, él estaba con el The papá. boy is at a distance. El hijo está a la distancia. And you might think, well, he can't do that. Y tal vez pienses, bueno, ¿cómo le va a hacer para He's sanarlo? Jesus, he can do anything. Pero él es Jesús, él puede hacer lo que él quiera. And this story will show to us the power of faith at long distance. Y esa historia nos va a mostrar el poder de la fe a larga distancia. The father didn't say, I have to be present when you heal my son. El papá no dijo, yo tengo que estar presente cuando tú sanes a mi hijo. Rather, he trusts Jesus. Más bien decidió confiar en Jesús. See? El oficial del rey le dio al Señor, baja antes, we read that already, right? Y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora, sí, tiempo, había empezado a mejorar. Y le respondieron, ayer a la hora séptima se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora que Jesús le dijo, tu hijo vive. See what's going on here? ¿Ves lo que está pasando aquí? And notice 3 times we see here, your son lives. See the wording? Y fíjate cómo 3 veces se repite la frase, Tu tu hijo hijo vive, su vive. hijo vivía, tu hijo vive. 3 times for special emphasis. 3 veces porque es un énfasis especial. But all that time, the father does not even see his son. He just believes Jesus. Pero todo ese tiempo el papá ni siquiera había visto a su hijo, él solamente creía en Jesús. You can also, if you want to look at it later, you can see a progression of faith in the father. Y tú puedes, si sigues leyendo el texto, vas a ver una progresión de fe en el papá. In verse 47, he has some faith because he makes the request. En el versículo 47 tenía un poco de fe porque él hizo la petición. He believes Jesus' promise. Creyó en la promesa de Jesús. Verse 50. En el versículo 50. And in 53, he has a strong faith, and so does his family. Y en el 53 ya había desarrollado una fe fuerte junto con toda su familia. Okay. Y creyó él y toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. That's our scripture. Esa es nuestra escritura. But there's more to say. Pero hay más que decir. Because that kind of trust we see in the Father is not so common in our world. Porque ese tipo de confianza que vimos en el Padre no es tan común en nuestro mundo. For many of us in this room, Para muchos de nosotros en esta habitación, if we are honest, si somos honestos, it's difficult to trust God. es difícil confiar en Dios. He seems far away sometimes. Porque a veces parece como que está muy lejos And he's invisible, y además es invisible, which complicates our relationship with him. lo que complica la relación de nosotros con Él. I mean, if Arturo were invisible, that would affect our relationship. Si yo fuera invisible, eso afectaría nuestra relación. I think it's especially hard to trust when we've been abused. Por ejemplo, también se hace más difícil confiar cuando hemos sido abusados, por An ejemplo. abuse of trust, Cuando se ha abusado de nuestra confianza physical abuse, o cuando ha habido abuso físico, sexual abuse, abuso sexual, verbal abuse, abuso verbal, discipleship abuse. abuso en el discipulado. And so sometimes old Christians have difficulty trusting because of their experiences. Y por eso muchos cristianos que llevan tiempo en la fe se les hace difícil confiar por las malas experiencias que han tenido. It's not just women, men are not good at trusting. No solamente pasa con las mujeres, los hombres no somos buenos para confiar. We're not usually the best at communication. Y no somos los mejores para comunicar algo. How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? My wife says. Mi esposa dice. And usually I don't say good, like a teenager would say. Normalmente no digo como un adolescente, bien, Though sometimes that's the correct answer. pero a veces sí. Usually I say, oh, how was my day?
Y usualmente lo que digo, preguntas cómo fue mi día. I accomplished this and this and that. Lo que hice, saco mi lista, cumplí I met esto, this esto person y and esto. that person. Y saco toda la lista de las cosas que I logré. usually give her a list of what I did. Le doy la lista de lo que logré en el día. Well, that tells you something about me and my disorder. Eso habla acerca de mí y mi desorden. But you know, this is a strong, it's not just important, it's a strong theme in John's gospel. Y eso no solamente es algo importante, es un tema fuerte en el Evangelio de Juan. In the last confession, where Thomas, the doubter, now sees Jesus, En la última confesión, cuando Tomás dudaba y después ve a Jesús, Jesus appears to him, se le aparece Jesús de hecho, and Thomas is amazed. y Tomás queda sorprendido. Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y los dos versículos siguientes apoyan el punto. Es un tema grande en el Evangelio de Jesús, que podemos creer a veces sin ver. Is clear? And there's one more passage I show you in 1 Peter. Y un más pasaje que les muestro en Primera de Pedro. Maybe you could read it for me. 1 Pedro 1, 8 al 9 dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en él. Y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. I love that verse. Yo amo ese versículo. I've loved it since I was a baby Christian. Desde que era un joven cristiano me encanta. So what we need to do ¿Qué necesitamos hacer? is now end with some area of application to our lives. Terminar con áreas de aplicación a nuestra vida. And this isn't just, oh, how can I have a more rich devotional life? That's not what I'm preaching about. Y no estoy hablando acerca de cómo puedo enriquecer mi vida devocional. Ese no es el tema. To really please God, we have to have trust. Para realmente agradar a Dios debemos tener confianza. Even in Jesus' time, most people never saw him do a miracle. Aún en tiempos de Jesús, la mayor parte de la gente de su época no lo vio hacer un milagro. Even if they lived in the same town, they may not have seen it. Aún cuando vivían en el mismo pueblo que él, muchos ni lo vieron. We are in a similar position. Y We don't nosotros see it. estamos en una posición similar porque no But lo we can vemos. still believe. Pero aún así podemos creer. So what is this big distance I'm talking about? ¿Qué es esto de la larga distancia que estoy hablando? Well, for me, it's not so much the geographical distance. Oh, well, that's 20 kilometers away. Para mí no se trata de la distancia geográfica, decir hasta a 20 kilómetros de Or distancia 8,000 kilometers. o a 8,000 kilómetros. It's a long way. Es mucho eso. But for me, the real distance, what makes it difficult for my faith, Para mí la verdadera distancia, lo que complica mi fe, it's not the geographical distance, no es la distancia geográfica, mas la distancia cronológica. It's the separation of 2 millennia. es la distancia cronológica, la separación de 2 milenios entre Jesús y nosotros. But God hears our prayer even now. Pero aún hoy, Dios escucha nuestras oraciones. Because we can think, well, he's so far away, does he really hear? Porque a veces podemos pensar, bueno, Él está tan lejos, ¿a poco realmente nos oye? If I'm in a different room, sometimes I don't hear my wife. A veces me pasa que estoy en un cuarto diferente a mi esposa y no le escucho. The farther away you are, the more difficult. A lo más lejos que te encuentras de alguien es más difícil escucharlo. Especially difficult if you don't want to hear her voice. Especialmente difícil cuando no quieres escuchar su voz. But it makes it hard for me to pray. Pero eso me complica o me puede complicar, por ejemplo, el orar. Because the events of the Bible, I believe them all, I love them. But it's so far away in time. Porque sí, leo los eventos que hay en la Biblia y creo que pasaron, pero se me hace como algo tan lejos en el tiempo. The blood of Jesus is still powerful. Sin embargo, la sangre de Jesús sigue siendo igualmente Yes, poderosa. yes. Calvary was a long time ago. Calvaria? Calvary? El Calvario, por ejemplo, la pasión de Jesús fue hace mucho tiempo. So you say the power of the blood must be very weak because it's so far away Y chronologically. podemos llegar a pensar, bueno, eso de la sangre de Jesús pasó hace tanto tiempo, ya disminuyó su poder porque está lejos. But this is God. Pero no, estamos hablando de And Dios. it's still equally powerful anywhere on the planet. Y su poder de su sangre, de su sacrificio, sigue siendo igualmente poderoso en cualquier lugar del planeta. I have witnessed this personally. Yo he
sido testigo de esto personalmente, visiting most countries on the planet. visitando la mayor parte de los países en el planeta. We may also struggle in this way. Y también he visto que luchamos en este sentido. Well, the Bible is a good book, literature, culturally speaking. Por ejemplo, gente que dice, bueno, la Biblia es un buen libro culturalmente, literariamente hablando, But does it really apply? Is it still relevant today? pero aún es relevante para nuestros días, todavía se puede aplicar. Well, if you don't read the Bible, you should begin. Bueno, si eres alguien que no lee la Biblia, debes comenzar a leerla ya. A reaction most people have La reacción que mucha gente tiene is how relevant it is, even though this is the 21st century. es que se preguntan, ¿qué tan relevante es la Biblia si estamos en el siglo XXI? One more area, Un área más, God's love for us. el amor de Dios para nosotros. So, the world population was not so big in the first century. La palabra población mundial no era tan relevante en which century? In a primer siglo. En el primer siglo, no era tan relevante. So, how many people were born after the first century? ¿Cuánta gente nació después del siglo I después de Cristo? I don't know, but at least 7 billion, because that's the population today. No lo sé, pero al menos 7 billones porque esa es la población mundial hoy. So, I have to share God's love for me with 7 billion other people? Entonces yo tengo que compartir el amor de Dios con las otras 7 billones de personas. Come to my house, Umberto. There's a big birthday cake. Ven a mi casa, Humberto, tenemos un gran pastel de cumpleaños. Now, your piece will be small Pero tu pedacito va a ser pequeño because it's a big party. porque es una fiesta muy grande. 7 billones. Son de- But I have reserved for you Van a venir 7 billones de personas, pero te toca un pedacito de pastel. 4 molecules of vanilla torta. You will like it. 4 moléculas de vainilla te van a tocar. Now, that would be true if God was just one of us, but with God, His love is infinite. It doesn't matter how many people He shares it with, everyone still gets His full attention. Esto que dije sería real si Dios fuera como nosotros, pero su amor es infinito y a todos nos va a dar un amor infinito. So, what's the challenge for us? Así que, ¿cuál es el desafío para nosotros? Well, the clock is ticking. El reloj está contando. History will come to an end. La historia un día se va a acabar. There will be a judgment day. Va a haber un juicio final. The world will be destroyed with fire. El mundo va a ser destruido con fuego. We shouldn't be too casual about our faith. No debemos ser casuales con respecto a la fe. So the challenge is to take God at His word. El reto es tomar a Dios y su palabra, Imitate the papa of that boy healed in John 4. imitar la fe del padre de ese niño que fue sanado. The word of the Lord is powerful. La palabra del Señor es poderosa. Even as a Christian now for more than 40 years, Aún como un cristiano que soy con más de 40 años en la fe, I still feel the power every day. aún siento el poder de Dios cada día. And when I share it with other people, Y cuando le comparto a otras personas, I'm always reminded and impressed with the power. siempre estoy impresionado de ver cómo es el poder de Dios. We're studying with a man who has 70 years. Estoy estudiando ahorita la Biblia con un hombre que tiene 70 años de edad. I see the power of the Word of God changing his life, his long life. Pero he visto cómo el poder de Dios está cambiando su larga vida. The Word of the Lord is not diminished. El poder del Señor no se disminuye, It is not diluted. no se diluye. It is so powerful. Es tan poderoso. You can spend time in the Word and meet God there. Tú puedes pasar tiempo con la palabra y tener un encuentro con Dios ahí. Alguien ha explicado de esta manera. And this was actually Anselm, but he said, in the pages of Scripture, as in the garden, God seeks man. Y un hombre, Anselmo, Yeah, in las páginas de la Escritura. en las páginas... No, but you could do it better. Again in English. Oh, okay. In las páginas de Escritura, busca Dios humans. Say in English and I repeat. As in the garden, Como en el jardín, in the pages of Scripture, God seeks man. en las páginas de la Escritura, Dios sigue buscando al hombre. Right, now, sometimes we play games and we're hiding and making excuses like Eva and Adán. A veces estamos jugando y haciendo excusas como Eva y Adán, nos estamos escondiendo en el jardín. But you can meet God in those scriptures. Pero Dios, puedes encontrarlo ahí en las Escrituras. We can pray and there's power. Podemos orar y hay poder. And even though we don't see Jesus with our eyes, Aun si no vemos a Jesús con nuestros ojos, we can still meet Him.
Aún así podemos encontrarlo. That's why you should read the Gospels. Por eso es que tienes que leer los evangelios. Read the whole Bible. Lee toda la Biblia. And even though we do not live in ancient Israel, Y aunque no vivamos en el Israel antiguo, we can still enter their world aún así podemos entrar a ese mundo and learn about the people y and the aprender events de la gente y de los eventos and God's action y de las acciones de Dios, by spending time in Scripture. pasando tiempo con las Escrituras. If we're not lazy, if we're willing to push ourselves. No debemos ser flojos y no dispuestos a empujarnos a nosotros mismos. Because despite the great distance, Porque a pesar de la gran distancia, God is close. Dios está cerca. In Him we live, move, and have our being. En Él nos movemos y somos. Distance is no obstacle. La distancia no es obstáculo. The Spirit did not stop working in the first century. El Espíritu no dejó de trabajar en el siglo I. And God answers prayers today Y Dios escucha las oraciones hoy, just as much as He ever did in Bible times. justo así como lo hacía en los tiempos de la Biblia. That's why I chose John 4. Así es como escogí Juan 4. That's why I wanted to be part of your series. Así es como yo quise ser parte de estas series. Because I realized I need to learn from that man. Porque me di cuenta, tengo que aprender de ese hombre. So my faith will be even stronger. Así mi fe sería más fuerte. Even though there's a great distance between me and the Bible events. Aun cuando hay una gran distancia entre yo y esos eventos de la Biblia. So, Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra de Jesús, dijo, y se fue. That's the key verse. Ese es el versículo clave. We have a partnership. Tenemos una confraternidad. No solo Arturo y yo, pero todos nosotros, como miembros de una familia grande, mundial. A partnership. Una confraternidad. And I appreciate that. Y yo lo aprecio. Thank you for being here today. Gracias por estar aquí hoy. Thank you for listening. Gracias por haber escuchado. I'll pray for you and please pray for my ministry too. Yo voy a orar por ustedes y por favor oren por mi ministerio. Muchas gracias, Arturo.